Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe, irás. Todo lo que diga, dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás. Yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides que yo estoy en ti. Y bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Te escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar los fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Su misericordia y su amor es para siempre. Tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Bendiciones para todos y cada uno de los oyentes, mis hermanos y amigos que siempre están ahí escuchando a través de mi canal de YouTube. A nombre de Evangelista Mauricio Fonseca, a todos los que están a través de los diferentes dispositivos, a través de WhatsApp, a través de Internet, a través del Facebook Live, a través del Facebook,
te quiero bendecir porque lo hago para el Señor. Y sin duda son palabras que tienen que entrar y que el Señor va a traer un renuevo a todo su cuerpo representado en sus órganos, ministerios del universo, que tienen que comprender propósitos finales en la unificación del cuerpo de Cristo y que tienen que ser asequibles al llamado que les hace el Señor con base al propósito para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo en todas sus coyunturas y en todos sus miembros y en todos sus órganos, porque sin duda la iglesia del Señor en este 2019 y desde ahora hacia adelante va a tener unas transformaciones y unas transfiguraciones muy gloriosas, hechas por el poderoso y santo Espíritu Santo, hermoso y maravilloso, que es el que ha tenido desde el principio hasta este último tiempo el rol de la transfiguración del cuerpo y el que lo ha sostenido, sustentado, y el que guardó nuestra despensa hasta este tiempo. Es poderoso para alistarnos hasta la venida de nuestro glorioso Señor Jesucristo y de tener una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Por eso, en este segundo módulo de este tema que he titulado Reinado de Jesús, reinado justo del Mesías. Vuelvo y repito, reinado justo del Mesías, y todos sabemos que el Mesías es Cristo Jesús reinando sobre cada órgano de su cuerpo, sobre cada hombre, mujer, niño, señorita, a los cuales hayan abierto su corazón a Cristo y estén viviendo a la manera de Dios con base a su palabra, que estén haciendo todo lo que Él os manda. Pues dijo Jesucristo: vosotros sois mis testigos si hacéis todo lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso os he llamado amigos, porque todas las cosas que aprendí de mi Padre, dijo Jesús, os las he dado a conocer. ¿Por dónde nos las da a conocer a nosotros si no lo hemos visto literal? Pero lo hace a través de su palabra, a través de todas las diferentes enseñanzas que están en la Biblia, que nosotros las leemos, las obedecemos y las ponemos en obra, y podemos vivir recibiendo todas esas promesas en nuestro cuerpo, porque Él honra los que le honran y es real todo lo que Él dijo. Por eso quiero comenzar en este segundo módulo hablando acerca de la vara. Dice claramente en la palabra del Señor allá en Isaías 11, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará el impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí está hablando de los órganos del cuerpo de Cristo para estos tiempos finales. Aquí está hablando de la esencia de todo el trasegar desde el tiempo de los patriarcas, desde el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob, desde el tiempo de los profetas mayores, menores, desde el tiempo de Moisés, de todos los hombres y mujeres de Dios, desde el tiempo de los apóstoles hasta el tiempo de hoy de este evangelio, que ya hay una vara de medir. Y esa vara de medir es la palabra de Dios en una esencia de gloria prodigiosa para las naciones. ¿De dónde salió esa vara? ¿Y de dónde sale esa vara, señor Mauricio? Con esa esencia de que usted está hablando, que dice aquí en Isaías 11:1. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? Isaí era el padre de David, heredero de promesa porque viene de la genealogía de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y después tiene como resultado a engendrar a David, el rey David, que fue rey en Hebrón por 6 años y 6 meses y rey en Jerusalén por 33 años. En total fueron 40 años y 6 meses el reinado del salmista David. Ojo, en medio o antes de que dejase de estar
el reino de un hombre llamado Saúl. Aquí quiero ser claro con esta enseñanza, porque entra uno a reinar en la parte espiritual y física en el mundo entero por el poder de Dios, y es Jesucristo en su simiente de guerra, como el salmista David, a tomar el reino en el universo. Y esto lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros, lo hace el Espíritu, no lo hace el hombre. Esto no lo hace un pastor, esto no lo hace un líder, esto no es porque el pastor quiere, esto no es que porque el pastor simbólico con Saúl, que se vendió, que está consultando a divino, que se metió con gobernantes, que se metió con el mundo, que vendió las ovejas, no quiera o no lo quiera. Esto es Dios, que es en el cumplimiento profético de su tiempo, porque tiempo y ocasión, dice la Biblia, acontecerán y acontecen a todo hombre. Resulta que de aquí dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. El tronco de Isaí sencillamente es esa genealogía que él pudo imprimir a través de engendrar al salmista David. Y ese salmista David que fue formado por Dios, recordemos que Isaí tenía 8 hijos y tenía 7 hijos que de pronto eran muy tenidos en cuenta para su padre y por el ejército de Saúl, y ellos ya hacían como hermanos, porque Isaí es el padre de todos, aunque quizás David, el nombre de su madre no, de pronto no es la misma madre, pero era padre de David porque él lo engendró, él puso el esperma. Y resulta de que aquí se saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente la genealogía de Isaí quedó repercutida en ese gen de la gestación del salmista David. Venía un linaje, una estirpe, y cayó sobre el salmista David. Y por eso fue el vástago, por eso fue el menospreciado, por eso fue el no tenido en cuenta, por eso fue el que vaya, cuide las ovejas allá. Y de pronto era el menor de sus hermanos, y sus hermanos ya estaban bien colocados en diferentes puestos políticos allá con Saúl, a la cabeza de los ejércitos, allá en aquel tiempo donde el gigante hacía alardes de grandeza, este gigante Goliat. Recordemos que en aquel tiempo había guerra contra los filisteos, pero esa vara que salió del tronco de Isaí, el cual es David, estaba siendo formado allá en el desierto, y siendo formado cuidando unas ovejas. Era un pastor de ovejas, de ovejas literales. Y ese joven me llama la atención cómo se preocupó por las ovejas, cómo cuidó de las ovejas, cómo dice la Biblia que si venía un león a echarle garra a las ovejas o un oso, David se levantaba, y si se levantaba contra él echaba mano y hería al león o al oso. Él tenía experiencias muy fuertes cuidando unas ovejas literales de lana, y esto es una simbología muy fuerte para estos tiempos finales. Y te lo digo porque en la tierra hay 2 tipos de reinos, uno que simboliza el reino de Saúl y otro que simboliza el reino de David. Y son 2 hermanos en la fe. Recordemos que Saúl era hermano en la fe de David, porque así como Samuel ungió a Saúl, también ungió a David para ser rey, solo que esa ungida de David para ser rey era para suceder a Saúl, el cual Dios lo destituía, Dios lo sacaba porque se unió con los gobernantes, porque se unió con el pecado, porque hizo lo que quiso. Dios le dijo, mata todo, dejó vivo el rey de Agag, los animales engordados, no obedeció literal la escritura, sino que lo que Dios le dijo, que es la simbología de la palabra tipológica con lo que está en la Biblia, lo cambió, lo acomodó, hizo como quiso, y Dios lo destituye. Dios manda a Samuel y le dice, dile a Saúl que he cortado su reino. Dice la Biblia que Saúl se prende del manto de Samuel y se rasga su manto, y dice, Jehová ha rasgado tu reino de sobre ti, y se lo ha entregado a David. Óyeme muy bien esta enseñanza, porque tiene que ver con aquella vara que saldrá del tronco de Isaí. Porque para muchos, esos vástagos, que de pronto dice ser vástagos acá en nuestro medio porque no es de un matrimonio casado, simbólico con gente que no había de pronto reconocido a Cristo, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, y muchos nacimos
en pecado, sin ser casados y tantas cosas. Y fuimos como los vástagos, como ese David que de pronto no fue tenido muy en cuenta por su padre, por eso no se habla de la mamá de David en la Biblia. Mas sin embargo era el joven sobre el cual iba a reposar toda la esencia de la genealogía patriarcal que iba a traer la libertad de su pueblo para los tiempos finales. Por eso dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Él engendró a David y David estaba siendo formado desde muy niño para ejercer un reinado muy poderoso en la tierra de Israel. Ojo, iba a suceder a Saúl, al rey, pero no iba a quedar sin su reino y sin sus obreros. Recordemos que cuando Saúl fue retirado del reinado, quedó David reinando, pero él reinó sobre aquellos ejércitos de Saúl y sobre aquellos ovejas. Él tomó el control del pueblo y todos ellos entendieron que era digno David de ser el rey de ellos, porque era un hombre temeroso de Dios, que obedecía la voz de Dios y que hacía la voluntad de Dios. Por eso David en este último tiempo hace la simbología de aquellos hombres y mujeres que se ciñen a la Escritura, obedeciendo a la voz de Dios conforme Dios les hable o nos hable. Recordemos que Saúl fue desechado porque Dios le dijo: ve contra el pueblo de Amalek y mata a todo, mata a mujeres, niños, ganado, bueno, mata a todo. Era la orden de Dios contra un pueblo rebelde. Saúl al principio empezó obedeciendo y tuvo muchas victorias y todo eso, pero después de que ya tuvo grandeza, poder, señorío, reconocimiento, se fue apartando del propósito y ya se empezó a emparentar con otros pueblos, y cuando le dijo mata a todo, dejó vivo al rey de Agag y los animales engordados. Y cuando Dios manda a Samuel a destituir a Saúl, y Saúl dice: no, yo he hecho todo lo que tú mandaste, yo antes he hecho de más, y mira que antes me traje los animales engordados y que el trofeo, y Dios le ha dicho mate todo. Dios no le había dicho deje nada. Esta es una simbología con hombres y mujeres simbólicas de un reinado como el de Saúl, que se han corrompido y que ya hoy se han apartado de Dios y que están en esta tierra guiando a mucho pueblo. Y son esos hombres y mujeres que Dios les dijo mate todo, enseñe la palabra como dice mi Escritura, y han cogido un pedacito y otro pedacito no, y Dios rasga su reino de sobre la tierra y se lo entrega a David. Pero ellos se están justificando como David: antes yo bien, dice, he hecho como dijo el Señor, yo antes hice como Él dijo. Y Dios le dice: ¿ah, sí? ¿Y no estás consultando a divinos? ¿Ah, sí? ¿Y por qué no me estás buscando a mí o esperando que viniese mi profeta, que era en ese tiempo Samuel, sino que estás consultando a divinos? ¿Por qué te apartaste? Porque cuando Saúl le dijo a David: antes bien yo he hecho todo, David le dijo: ¿y qué es ese bramido de ovejas y de vacas? ¿No te dijo Jehová mata todo? Locamente has hecho, le dijo Samuel a Saúl. Locamente has hecho, porque mejor es la obediencia que los sacrificios. Oiga, tremendo, hermano. Y Dios está llamando hoy, o está dando una palabra profética hoy, de parte de Jehová directamente, que rasga de sobre la tierra a ese Saúl. ¿Y cómo va a ser para rasgarlo? Para eso saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoña de sus raíces, sobre el cual reposa el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de temor, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, y no juzgará según la vista de sus ojos. Oye, o sea que dice que juzgará con su Escritura, porque él no está juzgando por lo que veo o lo que oye, sino que es como dice la Escritura. Estos vástagos simbólicos son aquellos que toman la Escritura y hacen como dice la Escritura y predican como dice la Escritura. Esa es la simbología de ese David que mora sobre la tierra. Pero ¿quién era David? David era un hombre de guerra. Por eso las iglesias de guerra, los hombres de guerra y la simiente de guerra tiene que entrar a las naciones, porque ustedes en las iglesias del mundo que no hacen guerra espiritual son nuestros hermanos. Solo que sus reyes no les han enseñado a pelear. Unos no se han corrompido, otros sí. ¿Y a quiénes destituye entonces Dios, o a quiénes habla Dios que rasga su ministerio, que rasga su reino? Pues a los que están rebelados y se han emparentado con el diablo, incensando a Baal y yendo a brujos, a hechiceros y todo, que han dejado a Dios. Saúl lo hizo así.
Pero Dios ya estaba preparando a uno. Ya Dios tenía preparado a uno que tenía experiencias muy poderosas en su presencia, allá en la intimidad, allá haciendo una guerra espiritual o peleando batallas a favor de lo que su padre biológico le había mandado a cuidar, que eran sus ovejas. Yo le digo, la simbología de este David del día de hoy son pastores, ministros, líderes que han puesto su vida por las ovejas, como Cristo dijo: el que es pastor de las ovejas, su vida pone por las ovejas. Pero el que es asalariado, ve venir el lobo, el tigre, el león, la oveja, el oso, y sale corriendo y las deja comer. Esta es la simbología de hombres, ministros, los cuales Dios hoy rasga su ministerio de sobre la tierra. Porque Dios saca la simbología y la simiente de ese Saúl, que es uno que no preparó al pueblo, que es uno que no obedece la voz de Dios, que es uno que está pensando solamente en ensancharse, en engrandecerse, en llenarse de economía, pero no está pensando en obedecer la voz de Jehová y en el oír su palabra y hacer su voluntad, como dice la Escritura. Por eso dice: no juzgará según la vista de sus ojos, sino que va a juzgar conforme dice la Escritura. Predica la palabra y no es juicio de hombres, sino que es Dios litigando sobre ovejas, sobre hombres, mujeres, para limpiarlas y purificarlas, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y esta es la simbología de aquel ministro que tiene un rebaño y que cuida de sus ovejas. Porque si usted deja de darles el alimento como ese, se desnutren y después llega el lobo, o se van y se salen del aprisco y después llega el lobo, el oso, y las come y las mata. Esto es lo que está sucediendo a lo largo y ancho del cristianismo del universo. Y viene un destituir por el poder del Espíritu Santo de hombres y de mujeres que no han litigado, no han enseñado, no están edificando el cuerpo, no están enjugando el cuerpo de Cristo, echándole ese aroma santo, verdadero, real, sino que ya se están valiendo del pueblo para seguir llenando sus arcas. Y resulta que el Señor necesita una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación ni cosa semejante. Y aquí no la encuentra por ahora. ¿Qué tiene que hacer el Señor? Saldrá una vara del tronco de Isaí. Hay un ejército muy poderoso que tiene que plegar la tierra de la espada del Espíritu para enseñarle al universo entero a ungirse en la oración, en el ayuno y defenderse con la guerra espiritual. Porque es la vara del tronco de Isaí que sale, porque son herederos de promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dijo a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia. Todos nosotros, los que estamos en este último tiempo, somos descendientes de Abraham, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Escúchame. Los que no somos judíos, literales, somos descendientes en la parte espiritual y herederos de una promesa que Cristo Jesús vino a certificar, a promover a través de su sangre para darnos entrada. Éramos vástagos, estábamos ajenos de la voluntad de Dios, pero hemos retoñado de unas raíces, de una promesa que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob, y por medio de Cristo somos injertados a esta promesa y hoy retoñamos para libertad y salvación, pero somos formados en el desierto, como fue formado el salmista David, allá cuidando unas pocas ovejas, menospreciado de sus hermanos, de los gobernantes, de todos. Allá el siervo sufrido del Señor, la sierva sufrida del Señor, ha tenido que pagar precios muy fuertes y Dios le ha ido formando y ahora le está sacando de allá, de ese lugar, de ese desierto, y le está colocando en el ministerio. Y ese es la simbología de esa simiente, de esa vara que sale del tronco de Isaí. Hay un pueblo simiente de Dios que es la simbología de David, y hay un pueblo simiente de Saúl que es la simbología de ese Saúl. Pero déjeme decirle que el problema que tiene el pueblo, Dios no se lo va a cobrar al pueblo, se lo va a cobrar al rey que puso a litigar al pueblo. Escúcheme. Y ese rey era la simbología de un Saúl que Dios lo ungió a través de Samuel para que guiara y litigase el pueblo. Recordemos que ese pueblo rogaba a Jehová por rey, porque en aquel tiempo era litigado por todos y cada uno de los jueces. Pero Dios les da a Saúl y le dice qué hacer, y le dice: guárdese, hónreme. Y este hombre se corrompe. ¿Sabes? Hoy en día Dios ha puesto reyes y sacerdotes, ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, iglesia, para que litiguen y guíen al pueblo en la santidad, en el temor de Dios.
Pero Dios les dice, mate todo, predique como dice mi escritura, enseñe la verdad como está escrita literal. Que yo quiero bendecir a mis ovejas. Pero se empezaron a leudar como hizo Saúl, y se apartaron tanto de la visión que ya no querían consultar a Dios ni esperar el hombre de Dios, sino que iban a los brujos, a los hechiceros. Y es lo que se está viendo. Se voltearon, vendieron el pueblo, y hay un Saúl que tiene que ser destituido de parte de Jehová. Por eso dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Oye, esa vara hace simbología al principio al salmista David. Pero recordemos que el salmista David, cuando tuvo su reinado, después él parte, queda Salomón y David parte. Pero Dios le prometió a David que nunca su reino dejaría de existir sobre la tierra. Y era un reino de guerreros. Recordemos que los hombres que David guiaba eran hombres de guerra, hombres que cuando estuvo en aflicción, en tristeza, en las cuevas, en dolor, todo les predicaba, hombres que ganó a palabra, enseñanza, y tenía persecución de Saúl, el salmista David. Pero ¿saben? Así hacía la obra del Señor. Y fue un tiempo de formación muy fuerte para David. Pero se fue ganando un pueblo que le enseñó a pelear las batallas. Y tenía guerra contra muchos y vencía. ¿Qué es lo que va a montar a David en el reino? La guerra espiritual. Hombres y mujeres de guerra, de oración, de ayuno. Y Dios va a montar su simiente de guerra en todo el mundo. Porque esta simbología de este David, recordemos que Jesús viene de la esencia de guerra de David. Por eso en este tiempo Jesucristo entra del linaje de David. Entra Jesucristo, pero porque Jesucristo ya no viene como cordero, sino como el león de la tribu de Judá, que hace simbología a hombres y mujeres de oración, de ayuno, de guerra espiritual, que vamos a defender los fines del evangelio en la tierra a favor del cuerpo de Cristo, porque hay un ejército preparado y es los órganos del cuerpo de Cristo en este último tiempo, como el David de Dios, para litigar naciones, pueblos y reinos, y Jesucristo en su cuerpo como el que va a hacer su voluntad. Esa vara que sale del tronco de Isaí y ese vástago que retoña de sus raíces hace la simbología de Jesucristo, que entra en su cuerpo en un ejército de guerra para litigar familias, naciones y reinos. Pero recuerde que dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Recordemos que estos espíritu es el espíritu que vino sobre Jesucristo y en este tiempo está llegando sobre cada órgano del cuerpo de Cristo, sobre cada instrumento, sobre cada alma que lo desee. Él le da sabiduría, le da conocimiento, le da inteligencia, le da consejo y le da poder de Jehová. Pero es a los órganos del cuerpo de Cristo, que son como ese David de Dios para este tiempo final, que van a guiar un pueblo en la rectitud y en la verdad que Dios está llamando a que lo hagan. Recordemos que dice, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Está hablando de diligencia, no está hablando de hombres que abren 2 veces la iglesia a la semana, está hablando de diligencia, no está hablando de hombres que no oran ni ayunan, está hablando que le hará entender diligente. Es un hombre diligente, es una mujer diligente, está dándole a las ovejas el mejor alimento, está caminando en la verdad de Dios y en el testimonio y lo está compartiendo, son olivos de Dios. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, se va a ceñir a la escritura. Es un pueblo que toma la escritura y la lee y la predica como está escrita. Es un remanente fiero, obediente a Dios, que tiene poder de Dios y respaldo de Dios, porque es la simbología de ese vástago que retoña, de esa vara que está dispuesta para dar corrección, porque la vara da corrección y da sabiduría al muchacho. Y esa vara es la palabra que se predica clara, con simiente, con poder, que entra y purifica, que a muchos no les va a gustar, que a muchos no les gusta. Y ese quién es, que habla del pecado y que fuera espíritu, y que viene contra el diablo, hermano. Ese es Cristo en su cuerpo como esencia, como ese David, como ese poderoso de Israel. Y por eso ese Saúl es desechado
sacado. Y todo ese pueblo es enseñado en esta simiente, y esa vara es entregada, esa caña de medir es para medir las iglesias, el mundo entero, es para purificar, es para sacar a esa simiente de pecado, de levadura, de porquería que está establecida en muchas ovejas del mundo. Pero no juzgará según la vista de sus ojos, no, sino conforme la Escritura, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, oye, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esto lo hará el Señor por medio de su palabra en cada una de las ovejas que muchos ministros han dejado desabrientas, flacas, ojerosas y heridas y golpeadas, porque son las ovejas del Señor, y Él se las entrega tipológicamente a este David, que hace la simbología de los miembros del cuerpo de los olivos de este tiempo final. Y herirá la tierra con la vara de su boca. Ojo con esta palabra. Porque muchos no van a querer obedecer a la voz de Dios y a la santidad, y por no quererlo hacer se han ido al pecado y se han llenado de demonios, y esos demonios van a ser heridos por la palabra de Dios y por el poder de la oración y de la guerra espiritual y del fuego de Dios, porque es reprensión de Jehová. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Quién es el impío? El que fue cristiano, el que se apartó y se puso en contra de los obreros de Dios, el que persigue a los pastores, los líderes, el que está usando el diablo para dañar su propósito y su obra. Dice, y con el espíritu de su boca, dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Pero dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta muerte tiene dos facetas. Una muerte al pecado a través de una enseñanza que le da un pastor, un líder, un hombre de oración, de ayuno, un nacimiento, un olivo de Dios, un ministro, una ministra de Dios, una palabra que recibe una oveja que se había apartado porque sus pastores se corrompieron, o porque el mensaje no era simiente de libertad y caían, o porque no había culto, qué sé yo. Ellos van a recibir un mensaje y matará la impiedad de ellos con la espada de la boca, que es la palabra. Esa impiedad espiritual va a morir de muchos hombres y mujeres. Pero también literal, Dios va a levantar espada contra impíos que se pusieron en contra de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así como ese David que perseguía a Saúl y le tiraba su espada, le tiraba su lanza y todo. Ha habido una batalla en contra de David, porque Saúl tenía celo de David, y Dios quita el celo de Saúl y lo quita, porque va a entregarle ese pueblo a ese David para que lo litigue y lo lleve al conocimiento, y le entregue la espada y le enseñe a orar y ayunar, y que vivan un evangelio de poder. Y por eso esas esencias de libertad a través de Radio Auténtica, a través de las emisoras, a través de la televisión, porque hay un despertar de la gloria de Dios. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. La impiedad hace referencia a un hombre, a una mujer que conociendo a Dios se aparta, que yendo a la iglesia a servir está en pecado, está en iniquidad. Y por eso cuando escuchan el mensaje purificador, a muchos no les gusta, muchos no quieren, pero ahí está matando Dios por el mismo espíritu ese hombre de pecado, de impiedad de usted, porque Dios lo quiere limpiar, Dios la quiere limpiar, y usted dice, apágueme eso, no quiero escucharlo, no aguanto, porque no queremos arrepentirnos. Y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Óyame muy bien, estoy hablando de los órganos del cuerpo de Cristo de este tiempo final, como olivos de Dios, que van a entregar un mensaje a muchas congregaciones que van a quedar después de la destitución de Saúl leudadas, raquíticas, y necesitan palabra, porque el diablo tiene muchos derechos legales sobre ellos, y por esos derechos legales está matando a hombres, mujeres y Hades, el enemigo metido hechiceros, brujos, y están dándose un banquete en las iglesias, destruyendo, desbaratando hogares, familias, y esa espada Dios quiere detenerla, destituyendo a ese Saúl que no les enseña, que no le importa las ovejas, que no pone su vida en ayuno, en oración, en obediencia, en fidelidad, sino que se ha vendido al pecado como Saúl. Lo destituye a Dios del ámbito espiritual y se lo entrega al David de Dios, y le entrega el remanente, se lo entrega espiritualmente, hermano. Y vi un ángel, dice la Biblia allá, vamos a la Biblia, dice la Biblia claramente, y escúcheme muy bien, Apocalipsis 5:2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo.
ni de mirarlo, ni aún de los ancianos. Dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. ¿Quién es ese león de la tribu de Judá? Es Jesús. Pero dice la raíz de David. O sea que está diciendo que Jesús es la simbología de esa raíz de David, que es ese pueblo que está en el Israel espiritual, activo como un ejército de guerra. El león de la tribu de Judá, que es Jesús en su cuerpo, por medio de todos sus órganos. Es la misma raíz de David, porque ya David está cimentado en el cuerpo de Cristo como gente de oración, de ayuno, de guerra, y no vamos a desistir de la santidad que Dios nos ha llamado, porque estamos puestos como atalaya para la purificación de todo el cuerpo de Cristo, para el lavamiento de las aguas, porque somos aguas vivas. Dios nos ha puesto como la raíz de David, pero el león de la tribu de Judá es Cristo en su cuerpo, en sus órganos, en sus miembros, en el mundo entero. Ojo, porque hoy Jesucristo está en su cuerpo y se está parando, y Él es el que va a abrir los sellos a través de su pueblo en la tierra. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Jesucristo en su cuerpo, a través de sus ministros que predican su verdad. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, ya había padecido, ya había pagado un precio muy grande, estaba ya inmolado, ya le había entregado a Jehová toda esa ofrenda y ese sacrificio. Es la simbología de hombres y mujeres que van a salir de ese horno de aflicción, de formación y todo. Y Dios los va a poner a llevar un evangelio glorioso a las naciones y a llevar un ministerio prodigioso. Dios los tenía en horno de aflicciones, porque Él dijo que el oro sería probado al fuego, y Dios después vería y sacaría la mejor joya, la mejor, y lo haría para su gloria, porque Dios exhibe a sus ministros en las naciones para este tiempo que entra. Estaba en pie el cordero como inmolado, listo para llevar una gloria prodigiosa, de un cumplimiento profético como rey de su hábitat natural, en sus órganos y en sus miembros. Algo grande entra, mi hermano. Dice claramente, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero? Es el cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, y lo va a quitar por medio de su sangre, a través de un mensaje claro como una vara de medir, que no juzgará según sus ojos ni la apariencia, sino que, como dice la Escritura, es el mensaje purificador que tienen todos esos hombres de oración, de ayuno y de guerra, que Dios va a ir uniendo y va llevando a las naciones como una ola de purificación que restaura, cambia, liberta por la sangre de Cristo, a través de un mensaje santo, limpio, puro y sin manchas. Porque hay una promesa establecida y dice, y a su esposa, es la iglesia del universo, es la esposa del Cordero, a la cual Dios le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, y es para recibir al Rey. Es para estos tiempos que viene Cristo hasta las nubes, que un mensaje santificador, purificador, entra sobre cada ministro de oración, de ayuno, y va a las naciones, y va a toda la tierra como un detergente que quita toda mancha del cuerpo de Cristo, de las vestiduras del Maestro. Que digo del Maestro porque nosotros somos miembros del cuerpo y órganos y somos parte del Maestro en la tierra. Pero dice, y en medio de los ancianos estaba en pie el cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire, hay mucha gente orando para que usted vaya y lleve un mensaje a su país, para que usted vaya y sea un olivo de Dios, para que usted le lleve un aceite que es el Espíritu. Así como cuando Dios le habló en visión a Pedro y le dijo, mata y come, y Pedro dijo, no he comido nada, pero allá estaba Cornelio clamando. Y cuando Dios envía a los hombres de parte de Cornelio, Pedro va, y el Espíritu, apenas Pedro empieza a hablar, se derrama sobre todos. Ahí está el aceite, ahí está el olivo de Dios, ahí está el fuego de Dios que purifica, que lava, que redime. Y esto es para transfigurar todo el cuerpo de Cristo universal. Dice claramente, son las oraciones de los santos, y cantaban
un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Es Jesús en su cuerpo, en la tierra, que hace esto, porque ya van 5 o más sellos que se han abierto, y lo último lo hará Cristo en la tierra, hasta entregarle a su pueblo todo lo que ha pedido, ha establecido. Las riquezas de toda la tierra se vienen para tu pueblo, porque Él dijo: las riquezas de todas las naciones en ti serán depositadas para ti. Dios nos entrega todo, hermano. Este es el tiempo de Jesucristo, donde tomamos el control espiritual, así como en el libro de Daniel dice: y después de esto, los hijos de Dios recibirán el reino. Se viene ese tiempo de gloria para que nos preparemos, iglesias del Señor, ministros de Dios. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todos los linajes, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza. ¿Qué viene a través de esta unificación, a través de esta institución de este Saúl, a través de esta simiente de David que toma el mundo en el poder, en la unción? Dice: digno eres de tomar la sabiduría. Viene sabiduría. Hay sabiduría sobre cada órgano. Pídala, porque el que esté falto de sabiduría, pida a Dios, que le da abundantemente y sin reproche. Digno eres de tomar el poder. Ojo, el poder es de Dios por su Espíritu, y somos simplemente instrumentos que el Espíritu viene y desciende y nos guía. Somos como ese pollino de asno sobre el cual Cristo dijo: desatadle, porque me voy a subir en él y entro a Jerusalén. Sencillamente Él nos desató, y ahora quiere subir en nosotros e ir a la tierra que fluye leche y miel, a llevar su gloria. Somos nosotros un instrumento, y Él viene por su Espíritu y nos usa para llevar su gloria a través de un mensaje purificador que restaura, cambia y liberta. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas. Ojo, poder y riquezas. Vienen las riquezas de todas las familias de la tierra sobre la Jerusalén espiritual, sobre la Israel de Dios, sobre el pueblo de Dios. Dios le entrega toda la riqueza, porque Él lo dijo: digno eres de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra. Ha habido deshonra en el cuerpo de Cristo por generaciones, hermano. Este es el tiempo donde Él toma el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza en sus miembros, en su cuerpo, en sus ministerios, en sus olivos, en sus ungidos para las naciones, hermano. Y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, hermano. Escúchame bien para terminar, porque esto tiene una tipología gloriosísima. Somos los testigos de Dios, y somos los testigos, y hemos sido atacados, y muchos testigos de Dios, de su gloria, llenos de aceite, se apartaron por alguna cosa, y el enemigo ya por mucho tiempo ha venido levantando guerra contra los testigos, contra los hombres de Dios, y ha hecho que se acabe el aceite, y muchos han sucumbido al pecado, y ha matado el enemigo a los testigos. A muchos de Dios los ha alivianado y los ha ido matando por generaciones. Entonces, dice la Biblia, ahora dice Apocalipsis 11, entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir. Óyeme bien, que empecé leyendo yo en Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Esa es la misma vara que simboliza a Jesucristo, que simboliza a Cristo en su cuerpo como esencia de estos tiempos finales para las naciones. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Es porque Cristo va a medir. ¿Y va a medir qué? Primero, el juicio empieza por su casa. Primero, la reforma, la organización, la libertad, la purificación, la liberación. Porque es que hay muchas iglesias, el diablo se ha metido y está creyendo que Dios va a permitir que Él sea la cizaña todo el tiempo en medio del trigo. Y Él dijo: dejadla crecer, pero sucederá que en los últimos tiempos la cizaña será atada en manojos y echada al fuego. Y el trigo entonces
será cegado y dará mucho fruto. ¿Sabes? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Está hablando de la palabra, literal, como dice la Escritura. Ese pueblo que toma la palabra y que no la cambia, que la predica y la enseña, ahí opera el Espíritu Santo como una simiente purificadora sobre todos los que escuchan lo que dice la Escritura, porque la Escritura literal tiene un poder de purificación por el Espíritu. Y por eso el enemigo, por muchas generaciones, ha querido que el pueblo no lea la Biblia. Nuestra tradición no nos dejaba leer la Biblia. Y ahorita último, en Cristo Jesús es la libertad y ya la palabra y ha sido traducida en todos los idiomas y todo. Pero ya se metió el enemigo a muchas iglesias y no les están predicando palabra. Sueños, enseñanzas de hombre y cosas. Porque la que tiene poder es la simiente de poder que es la palabra de Dios. La palabra profética más segura. La que está escrita literal. Es la vara de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué es lo primero que Jehová Dios le ha entregado a esta raíz de David, que es la simbología de ese vástago que en algún tiempo fue formado y en dolor, en tristeza? Ahora Dios lo ha levantado y lo tiene como un ministro, una ministra que está enseñando literal. Como dice la Escritura, muchos de ellos nacieron en la casa de Saúl y Dios los sacó de allá y los puso como unos guerreros en una simiente de guerra, como esa esencia de David. Y hoy están predicando literal con temor y temblor, porque ya saben que Dios destituye a Saúl porque se vendió al pecado, porque vendió las ovejas. Y ellos entienden que tienen que guardarse en la santidad, en la obediencia, y tienen que entregarle un trabajo glorioso en una purificación de toda obra de pecado a las ovejas que Dios les ha entregado. Así las tienen que defender a muerte, como David, del león, del oso, de lo que sea. Porque Dios nos ha puesto a nosotros para llevarnos a naciones, pueblos y reinos, para vencer gigantes, hermano. Somos un ejército glorioso de guerra que está en este último tiempo para llevar una espada que es la palabra, para que otros la tomen y aprendan a pelear las batallas contra principados, potestades y huestes espirituales que están persiguiendo al Hijo de Dios, a la hija de Dios, para dañarlo. Porque a muchos les han dado, porque no tienen la espada, no pelean, no saben pelear. ¿Y quiénes no les han enseñado la guerra? Sus pastores. No les han enseñado a defenderse. Por eso Dios va a dar esa vara, esa caña, les va a enseñar. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Eso tiene que entrar a muchas iglesias, a templos que son de Dios, pero que no tienen la espada, no saben pelear, y el enemigo les está atacando y no tienen cómo defenderse. Sencillo. Dice: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí está dando referencia a que viene primero a la casa, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a las congregaciones, al mundo. Óigame bien. Y dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, por 1260 días, vestidos de cilicio. Daré a mis 2 testigos, haciendo referencia a 2 remanentes, el Israel material y el Israel espiritual, pero en este caso un remanente que se está multiplicando y está entregando una espada, y se están uniendo a él las naciones, el pueblo y todo mundo, y son testigos porque han vivido una vida en otro tiempo de libadura, de liviandad, y caían y sucumbían, pero tomaron la espada y hoy se meten con Dios, reprenden al diablo y él no los puede tocar, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y el maligno no le toca, hermano. Pero dice: y daré a mis 2 testigos. ¿Quién dará? Jehová Dios. El Espíritu de Dios está dando todo poder y toda autoridad para que podamos vencer. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Ese cilicio hace referencia a la santidad, a la obediencia, al poder, a la unción, al fuego, al respaldo, a la cobertura, a la indumentaria que Jehová pone en cada oveja, en cada obrero, para poder hacerle frente a su enemigo. Es un grupo élite del espíritu de guerra que tiene poder y autoridad contra todo principado y potestad. Pero dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra.
Están en pie sencillamente porque somos soldados. Por eso Dios me decía, están atacando mis bases, porque están metidos dentro de iglesias de guerra también, ahí en las membresías y en muchas cosas, muchos operarios del diablo, y están atacando desde adentro. Pero Dios en este último tiempo los va a arrancar de ahí. Dice claramente, sí, dicen claramente, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Por qué dice están en pie? Porque estamos en combate y seguimos de pie, porque ellos nos hacen la guerra para tumbarnos y Dios nos defiende porque nos ha enseñado la guerra, y porque tenemos fuego y poder y estamos dispuestos a toda guerra en el espíritu y como sea, porque somos llamados y escogidos y preseleccionados para este tiempo. Y esto es para todo el que decida ser un hombre y una mujer de oración, de ayuno, de guerra, de espiritualidad, de verdad, que se defienda y que defienda el remanente, la obra, lo que Dios le ha entregado, hermano. Cosa que Saúl no hizo. Él no defendió al pueblo. David sí lo hizo. Hay un David de Dios en una simiente en esta tierra, y esa simiente tiene que tomar el mundo entero y llenarla de esa santidad, de esa obediencia, de esa fidelidad, de esa simiente de libertad, para que el pueblo en las naciones pueda defenderse. Porque somos olivos y nos vamos a ir uniendo todos, como somos órganos del cuerpo, nos vamos a ir uniendo en amor, y el cuerpo se va confortando y confortando, y Dios va haciendo una obra genealógica, sobrenatural. Y genealógica porque es generacional, es algo glorioso, es una herencia que tenemos que recibir. Es el poder de Dios. Mire, desde el cielo a usted lo están mirando: Abraham, Isaac, Jacob, Abdías, Nahum, Abacú, María, Esther, Ruth, Noemí, el apóstol Pablo, Pedro, todos los patriarcas, los profetas mayores, menores. Ellos se van a unir en este tiempo con nosotros en oración a favor del cuerpo de Cristo, porque vamos a hacer un trabajo en la tierra espiritual, sobrenatural, cual nunca antes, y es el cumplimiento de algo que Dios le dijo a Abraham en el Antiguo Testamento, y es: a tu descendencia dar esta tierra, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y nosotros somos familia del reino de Dios, porque fuimos adoptados por medio de la sangre de Cristo, porque Cristo nos ama. A ti quiere también traerte a esa simiente, y tú tienes que entender que Cristo te está llamando a que tengas una espada para defenderte, porque este tiempo los demonios y el diablo está usando sus ejércitos, sus instrumentos contra el pueblo de Dios, y el que no esté bien parado están dañándolo, destruyéndolo, desbaratándolo, hermano, enfermándolo, desgradándolo. No podremos hacerle frente a un enemigo que está equipado y capacitado para matar, hurtar y destruir en medio de sus órganos, a través de hechiceros, chamanes, brujos, agoreros, si no tenemos la espada. Por eso la espada es eminente, que tiene que ser compartida a todas las iglesias cristianas del mundo, y que se le enseñe a la oveja a pelear para defenderse, hermano, y para defender su familia. Pero dice: estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Óigame bien, usted va a tener una defensa de Dios. Usted tiene una defensa de Dios. Cuando usted hay aceite, usted hace la simbología de ese olivo. Cuando usted se mete con Dios, y cuando alguien se levanta contra usted, cuando usted está orando, si alguno quiere dañarlo, sale fuego de nuestra boca y devora a sus enemigos. Ese fuego es el fuego del Espíritu que sale de nuestra boca contra todo operario del diablo que esté dañándonos y queriendo dañar nuestras familias, nuestros ministerios, nuestros hogares, nuestras casas. Ese fuego, cuando usted está orando, cae sobre los que le tienen rabia sin usted saberlo, sobre los que quieren matarlo, sobre los que le hacen la guerra. Usted ni cuenta se da, y el fuego está cayendo sobre ellos, porque esto está para nosotros, para este tiempo final. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En pie porque estamos en guerra espiritual. No nos vamos a dejar destruir ni tumbar, porque Dios pelea por sus hijos y pelea por medio de su espíritu, porque la guerra es espiritual. Y si el enemigo se levantare como río, el Espíritu de Jehová levanta bandera a favor nuestro. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Ninguna plaga. Y hoy Dios le dice a esos hombres que se han preocupado por santificar sus iglesias y todo: ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna arma forjada contra ti prosperará.
Las fuerzas del Hades no prevalecerán contra mi pueblo en este último tiempo, ni menos contra los hombres que se han dedicado a glorificarle y amarle y a exaltarle. Pero hay un remanente que está en riesgo y en peligro porque no tienen la espada, no tienen la esencia, no son olivos, no quieren ser gente que tenga aceite. Y es la preocupación del corazón de Dios que nosotros tenemos que ir a llevar esa espada, a enseñarles, a evangelizarles, porque están en riesgo en los ataques espirituales que se han entrado contra las iglesias y en todo lo que el enemigo está haciendo debajo de cuerda, dañando, hurtando y destruyendo a mi pueblo, dice el Señor. Si alguno quiere dañarle, sale fuego de la boca de ellos, pero de los olivos. Y usted, para ser olivo, tiene que tener aceite en su vasija, porque está haciendo la representación mucho pueblo, como aquellas vírgenes insensatas que no tenían aceite en sus lámparas. Y el enemigo está atacando eso, está atacando a los que están débiles y está destruyéndolos, hermanos. Y a los fuertes espirituales también los ataca, pero tenemos una defensa, que es el fuego de Dios, para que ellos sean devorados, hermano, por el poder del Espíritu Santo. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra cuantas veces, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Escúcheme, ese poder está en todos los hombres de Dios para predicar. Abra su boca, enseñe la palabra, haga que mucha gente sea libre, enseñe el evangelio, llévelo a las naciones, comparta esta enseñanza, no se quede callado, comparta para que otros se aperciban, no deje que su hermano muera sin saberlo, hermano. Lleve el mensaje, predique a través de la radio, mande audios, suba palabra, pero pelee la batalla y defienda su ministerio, porque el enemigo quiere dañarlo. Por eso dice, están en pie, pero porque estamos en guerra, hermano, espiritual. El diablo se tira, hermano. Gente contra uno, espiritual, el diablo manda y manda, pero el poder de Dios está sobre este olivo simbólico que hace la referencia de esa raíz de David, con base a un ejército de guerra, con base a un pueblo abnegado e íntegro, que no solamente, cuando dice aquí, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Usted no se asuste por eso, mi hermano, que eso lo han hecho por generaciones. Eso pasó en el tiempo que se metieron contra Israel, y eso ha pasado por generaciones. Siempre el enemigo ha hecho guerra contra los hombres de Dios, que son la simbología de estos olivos, y ha matado a muchos que se han apartado y han soltado la guerra. A otros los ha matado espiritualmente y se han vendido con ellos al pecado. La muerte aquí es literal y espiritual. Literal porque ellos hacen hechicerías, conjuros, enferman a la gente, atacan por todos lados. Pero Dios está con nosotros porque nos ha establecido como sus siervos para estos tiempos finales, y tenemos un encargo glorioso. Y Dios me dijo, la bendición es doble, porque cuando terminen de hacer este trabajo, está muy cerca el arribo del Señor. Está muy cerca, porque hay una defensa para el cuerpo de Cristo en estos tiempos, y es este olivo de que habla aquí. Esa defensa sencillamente es este pueblo abnegado. Pero me llama mucho la atención y quiero seguir hablando, teniendo referencia, hermano, qué lindo es el Señor, que nos da tantas bendiciones grandes y maravillosas, y nos hace entender sinceramente lo valioso que somos para Él y lo maravilloso que es ser de verdad un hombre de Dios, una mujer de Dios, y que ya no podemos seguir jugando e inventando con el evangelio, porque si no, el enemigo está en contra del pueblo, matando espiritual y físicamente a mucha gente, hermano. Hay una persecución, sin duda, espiritual, hermano. Ellos tienen un ataque literal contra el pueblo de Dios. ¿Sabes? Te voy a decir algo. La bendición tan grande que se viene, hablando de estos olivos, hablando de esta esencia, esta raíz de David, hablando de este simiente que sucede a Saúl, y que en la parte espiritual, en el entorno espiritual lo arranca, porque Dios le entrega el reino como el simiente del reino, como ese linaje de David, como ese Cristo que salió de esa estirpe de David, porque es un Cristo de guerra que viene como el león de la tribu de Judá, el único que es digno de desatar el libro, de abrir sus sellos, y todo en su cuerpo es Cristo Jesús, como ese linaje de David, el único que venció y ganó esa batalla. Ningún hombre es Cristo en su cuerpo, a través de todos sus órganos, por medio de sus ministros y ministras, que está desatando todos estos sellos y los tiene para desatar. Y esto lo sabe el enemigo, y por eso está atacando al pueblo de Dios, y usted y yo tenemos que apercibirnos, porque yo estoy tocando trompeta. Quiero terminar hablando acerca
de Zacarías. Vamos a Zacarías un momentico para testificar de esto. Zacarías 4:1, porque aquí habla de estos dos olivos simbólicos que están en medio del cuerpo de Cristo y tienen una esencia de reino, la cual amo, y una defensa para el cuerpo. Somos atalayas, te cuento, y atalayas para cubrir el cuerpo de Cristo. Recordemos que en todo ejército hay unos de guerra y hay otros que llevan el menaje, otros que hacen la comida, pero sin duda Dios quiere que todo su cuerpo, todos sus órganos tengan la espada para defenderse en estos tiempos que se entran. Dice Zacarías, vea Zacarías 4:1 al 14, dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos. Aquí hace referencia de esto que te he hablado, esa simbología de esos olivos, esos hombres de guerra que tienen que estar detrás de los receptores, detrás de cada receptor, es hablando a través de la emisora, a través de la televisión, pero son olivos, son simiente del reino. Qué triste que se haya metido a la radio, a los ministerios santos, hombres de parte del enemigo que también han logrado filtrar, a los cuales Dios también los va a sacar de las emisoras de guerra espiritual y de las emisoras que Dios les ha entregado a sus ungidos. Pero dice claramente, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Oiga, a la derecha del depósito y a su izquierda. Esto quiere decir de que el Señor sin duda está colocando instrumentos de fuego y de poder con esa simiente, con esa raíz de David, como instrumentos detrás de los receptores. Y por eso veo el celo que hay en Radio Auténtica y amo mucho esa visión por eso, porque veo que hay ahí esencia. Y todo lo que no sea de Dios, Dios lo ha ido arrancando y lo ha ido sacando, porque se ha tenido un celo, se ha tenido un respeto por esa audiencia que se tiene, que es la que recibe el mensaje, y por eso son auténticas, porque es visión de autenticidad, de una enseñanza literal, de un propósito de gloria, a la cual amamos, y es un acto de purificación como olivo que hace Dios a través de la radio, por medio de la televisión y de tantas cosas. Y hay simientes de estos mismos olivos que tienen que ser purificadas. Hay simientes de emisoras que también son olivos que tienen que ser purificadas, porque se metió ahí gran parte de gente que inmiscuidamente ha ido deteniendo esta esencia purificadora, este fuego. Pero Dios entrega, como lo ha dicho, a sus hijos en su tiempo, una purificación de todas sus emisoras y de todos sus canales televisivos y todo, porque esto tiene que salir un aceite de libertad para las naciones. Por eso dice claramente, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos. Esa simbología de esos 2 olivos hace parte a órganos del cuerpo de Cristo, como esa raíz de David, que son hombres de guerra, de oración. Recordemos que el que tiró la onda a través de la piedra, o con la piedra la onda, fue David, la cual onda dice que tiró la roca y quedó clavada en el gigante. Quiere decir que un hombre de guerra, una simiente como este David, es el que tiene que lanzar a través de la radio, a través de la televisión, porque Dios traspasa al gigante, y ese gigante es el pecado, es la iniquidad en el mundo entero y en el pueblo, y que necesitan una palabra que entre y dé fruto, hermano. Y esa palabra es esta simiente, esta olivo de Dios, esta simiente, esta raíz de David. Esa palabra es la que va a hacer que ese gigante caiga, que es el pecado, que es la iniquidad. Porque hay mensajes que se están dando de emisoras de Dios, porque han metido hombres que no son, mujeres que no son, y esa palabra no está golpeando para que la cabeza del gigante caiga, para que el gigante muera al pecado, a la iniquidad. Es una palabra que entra, pero que no da el fruto que da la simiente de esta raíz de David, que no da la simiente clara de estos olivos. Yo no sé cuántos lo puedan entender, pero tiene que haber una reforma en algunas emisoras y en algunas cadenas, y una purificación, y por eso amo la visión de la restauración espiritual y lo que Dios está haciendo. Y aunque alguien me dice, ¿por qué no está metido en todo lo que...? Porque Dios lo tiene a uno desde afuera, llevando un mensaje poderoso, y a veces hay que confrontar gente. Y si estuviera dentro de los ministerios hace rato, estuviera sentado a causa de los mensajes tan fuertes que Dios le da a uno. Pero dice claramente, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo,
¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me dijo, y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Zorobabel. Oído, esta palabra de Jehová tiene que entrar a través de los medios de comunicación, por esta raíz, por esta simiente de hombres y mujeres del Espíritu, que son la purificación a las naciones, hermano. El enemigo ya sabe esto y se ha metido en otras emisoras cristianas de sana doctrina que tenían que tener esencia y las ha alivianado. A mí me sacaron de Radio Huellas dando un mensaje purificador y ahora yo veo en mi tiempo de las enseñanzas del ministerio que llamaba Libertad en Cristo, yo veo que ponen música y que ponen una cantidad, y no estoy criticando, pero Dios quiere que haya una esencia. ¿Por qué la quitan si son de Dios? Porque sobre estos instrumentos tiene que lanzar a través de la onda, tiene que tirar la piedra uno como el salmista, un olivo. Y es que los que estamos aquí no somos olivos. ¿Y por qué sacan a una persona que está estorbando el pecado? ¿Por qué obstruyen el propósito de Dios? Yo digo, tiene que ser purificada esa esencia y esa simiente, porque por eso es que Radio Auténtica tiene una simiente mayor que Radio Huella, y tengo que decirlo claro, hermano, porque tiene que haber una esencia, y en la parte espiritual no la hay en la otra emisora, porque no hay una selección de hombres de oración, de ayuno y de guerra como esencia, como olivos que estén detrás de los receptores enseñando el mensaje. Y yo que estaba predicando, como dice la Escritura, si tú vas a mi canal de YouTube, todo lo que yo predicaba ya yo lo subía para testimonio a mi canal de YouTube a nombre de Evangelista Mauricio Fonseca, y tú puedes ver y mirar todas las palabras. Y a mí se me dijo, te destituimos porque diste un audio, y en el audio lo que yo dije es estén preparados, oren, ayunen, hagan guerra. ¿Qué dije de malo? No soportaban el mensaje, no querían sufrir la sana doctrina. Pero oiga, ¿qué pasó si esto es de lo mismo de la simiente de las Bethesda? Tengo que decirlo al aire, y por eso no estoy en los ministerios, porque a veces tengo que decir cosas fuertes y no quiero que de una me digan se sienta. Sencillo, no soportaban el mensaje, y hombres inescrupulosos que están ahí metidos de hace rato de parte del maligno no soportaban la esencia. De hecho, que cuando yo hice un seminario que le llamé Águilas de Honor, muchas veces me apagaban y todo, solo que yo grababa a través de mi celular, y por eso tenía yo cómo poder subir allá, o si no, ni siquiera hubieran salido en vivo las diferentes enseñanzas. Esto tengo que decirlo porque Dios quiere purificar, hermano. No estoy diciendo para juzgar. Allá tienen que meter mano en Radio Huellas, porque ese es el otro brazo de Jehová que tiene que levantarse a las naciones, y ese brazo está bajado. Ahorita está arriba el brazo de Jehová a través de Radio Auténtica, y lo digo claro, porque está botando aceite ese olivo, y el de acá muy bajamente, porque obstruyen el nivel de gloria, obstruyen el poder de Dios. Sencillo lo digo, ¿por qué? Porque no está al mismo nivel, y debería estar al mismo nivel, porque es la misma esencia, hermano. Por eso dice, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Zorobabel. ¿Qué es la simbología de Zorobabel? El mundo, la gente de afuera, a través de los medios, a través de lo que Dios ha entregado. Ahí debe haber palabras purificadoras, ahí debe haber alguien que mande fuego y que confronte, y no lo saques. ¿Por qué lo sacas? Si lo puso Dios para que libere, para que ubre, porque hay un instrumento apto para libertad y Dios lo tiene. Esta es palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército, no es en su fuerza, no es como usted piense, ni con fuerzas. No es que está el grupo de no sé qué, no es que Dios tiene una esencia de su espíritu para hacer sus trabajos en sus diferentes emisoras que Él les ha entregado a las iglesias que van a purificar, que son estas Bethesdas, y que son todas estas simientes que van a ser purificadas en este tiempo final y van a ser esencia para las naciones, y Dios lo está estableciendo y lo profetizo hoy. Radio Huella será purificada y habrá reforma en el interior, y sacarán un poco de líderes que sencillamente están ahí. Pero Dios no tiene esas emisoras tan importantes para que estén ahí. Necesita que sea la raíz de David, necesita que sea gente de fuego, de olivo, que como el David de Dios, que cuando tire con la onda, recordemos que la radio se mueve por ondas, persiana, que cuando tire la roca, que es Cristo, a través de la onda, el mensaje,
entre la cabeza del gigante y caiga de rodillas a arrepentirse. El gigante es el pecado, es ese Zorobabel, es ese hombre de pecado que yace en el cuerpo de mucho hombre que va a la iglesia y sigue haciendo lo malo. Esa palabra purificadora, hay ministerios grandes que la tienen y como no la soportan, lo sacan al hombre de Dios. Pero dice, esta es palabra de Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Hermano, no se atarugue, esto es con el espíritu y a los que Dios tiene señalados para este trabajo. Es a todo el pueblo, pero unos se dedicaron solamente a estudiar teología y a estudiar, a aprender a hablar y a narrar y a hablar y todo, pero no tienen esencia, mi hermano. Pero es que Dios tomó a un hombre del campo, un campesino, y lo subió allá y le ha entregado tantas cosas porque está metido es con Dios. Y Dios lo ha ido formando y le está preparando. Pero primero la esencia que él tiene es la que ha llevado esto por el mismo espíritu. Y ese es un hombre de oración, de guerra. Y de sus lomos ha salido un ejército como el ejército de David, al cual Dios le está llamando a preparar a todas las naciones como ese Zorobabel, que va a recibir un mensaje purificador. Claro, dice el Señor. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo? Jehová de los ejércitos. Yo soy hijo de Jehová, pues yo no soy soldado, yo no hago guerra espiritual. Entonces usted no es soldado de Jehová, porque Jehová tiene ejércitos. Si vamos al Israel material, habían escuadrones, los escuadrones del Dios viviente, dijo salmista David. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Por eso yo dije, y Dios dijo, me están atacando mis bases, porque son bases de guerra. Ya el pastor dice, no, vamos al cultico, ya eliminamos el cultico, ahora vamos a la batalla, vamos a la guerra, porque estamos peleando una batalla espiritual, que es real en la parte física, que se tangibiliza, hermano. Por eso cada que vamos en el espíritu, rompemos en la parte de lo sobrenatural y en lo natural recibimos las victorias. Hoy Dios te dice, esto no es con fuerzas humanas, esto es con el poder de Dios y esto es a través de la estrategia del espíritu que ha dado a través de su palabra. Hay que ceñirse a ella, porque así entrega a Dios lo que Él prometió. Si nos apartamos de lo que dice la Escritura, haciendo y metiendo gente para que rellene, que porque sabe cantar, que porque sabe hablar, que porque es que este locutor, si no tiene esencia no sirve. Si hay un campesino que ora y ayuna y tiene el fuego y el poder y es de guerra, sí, métalo, que se sirve, porque el Espíritu actúa a través de él como instrumento. Esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. ¿Qué tipifica el monte? El monte destructor, el monte de pecado, el monte de la iniquidad. Todo eso, delante de Zorobabel, será reducido a llanura. O sea, va a quedar llanito. Todas esas montañas, esos gigantes van a caer por el poder de la palabra que Dios va a mandar y está mandando. Y va a purificar su simiente para estos tiempos finales. Lo profetizo hoy. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Y la primera piedra es la roca que los edificadores desecharon. Y es Cristo, que va a ser lanzado a través de cada instrumento, de cada emisora, de cada televisión. Va a ser Cristo a través de sus instrumentos, a través de sus ondas, lanzando la roca. Porque Él tiene gente para esto ya preparada y predestinada, mi hermano. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Oiga, esto es oración, esto es ayuno, esto es intercesión, esto es pidiendo el derramamiento del Espíritu, esto es suplicando lo que le dijo Jesús al pueblo quedados en Jerusalén y pedí la promesa. Esto es avivamiento de Colombia para el mundo. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracias a ella. Oye, gracias a la roca, a Cristo, por su sangre, por su gracia, por su amor. Gracias a ella, dice. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro
vierten de sí aceite como oro. Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos de Jehová que están delante del Señor de toda la tierra. Hay una representación simbólica de 2 ungidos, pero sin duda son 2 pueblos que echan aceite por el Espíritu para un cumplimiento profético sobrenatural. Y Radio Huella tiene que ser guiada por estos olivos de Dios, y ahí tienen que ir la simiente de guerra en purificación para las naciones, porque esta es el cumplimiento de esto que dice la Escritura en Zacarías. Esto es lo que Dios está llamando al pueblo: a ungir su cuerpo, a enviar palabras de Jehová a Zorobabel. A mí me sacaron de Radio Huellas, aunque quedé un poco con deuda, porque cuando tomé el ministerio ahí, el pastor que estaba ahí fue el que me llevó, y yo empecé porque él me ayudó, y después me dijo: quédese, y yo como pude iba cancelando y quedé en deuda, y tengo que decirlo al aire, no me importa. Pero sabes, yo estaba haciendo un trabajo espiritual. Y yo, aunque no tenía, con poquito que trabajo en el centro, tengo que cuidar mi familia, mi casa, que una cosa, que la otra, y yo estaba abonando y predicando y llevando su mensaje purificador, y en ayuno y en oración a favor del cuerpo, a favor del pueblo y a favor de todos los que recibían ese mensaje y lo reciben en el mundo. Yo estaba haciendo un trabajo, y estoy haciendo un trabajo espiritual, y ahora lo estoy haciendo a través de mi canal de YouTube, y los bendigo en el nombre de Jesús. Y le oro a Dios para que ponga a Radio Huellas al mismo nivel de Radio Auténtica, porque ahí también tiene que estar los olivos de Dios emanando fuego. Y no quiero decir que los que estén no sean, sino que hay algunos que han sido llevados porque son familiares y no tienen la esencia, y no puede tirar a través de la onda la roca que es Cristo, un hombre que no sea de guerra, una mujer que no sea de guerra. Claro soy, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, y recuerda que todas estas enseñanzas las puedes encontrar a través de mi canal de YouTube, a nombre de Evangelista Mauricio Fonseca. Y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Simplemente sé esencia, sé olivo, y conoce que todas estas palabras son reveladas de Dios, literales y ceñidas a cordel conforme su escritura, lo cual nadie puede decir que no es del Espíritu, porque si Dios lo dice por su palabra, yo lo creo, dice la pastora Mélida, y si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, se tiene que ver por el mundo entero. Por eso te sigo invitando para que sigas escuchando. Este es el segundo módulo. Recordad que son 5 módulos en un seminario que arranqué llamado Reinado Justo del Mesías, porque esto lo va a hacer Cristo y lo está haciendo en su cuerpo para todas las familias de la tierra. Bendiciones para todos y hasta la próxima. Levanta tu mano, dígale conmigo: Jesucristo es el Señor, y ve en su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor, y ve en su nombre hay poder para vencer. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vencer. Sus enemigos tiemblan, huyen ante él. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vencer. Sus enemigos tiemblan, huyen ante él. Jesucristo es el Señor, y Rey. En su nombre hay poder para vencer. Jesucristo es el Señor y Rey. Hay poder para vencer. Mi Dios es grande y fuerte, y su palabra vencer. Sus enemigos tiemblan, huyen ante él. Jesucristo es el Señor y Rey. En su nombre hay, dígalo, que se escuche. Jesucristo es
escuche, el Señor, cántale, está en este lugar ahora para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para limpiar, para librar mi alma, para sanar, para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para limpiar, para librar mi alma. El Señor, decláralo, el Señor está en este lugar. ¿Cuánto lo cree? El Señor, cántale. Aleluya, el Señor está en este lugar. Más fuerte, el Señor está en este lugar. Oh, para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para limpiar, para librar mi alma. Dígalo, para sanar, para salvar, para romper toda obra de maldad, para limpiar, para librar mi alma. Aleluya. La gloria del Señor está en este lugar. La gloria del Señor está en este lugar. La gloria del Señor está en este lugar. Quiero adorar. Oh sí, su poder se está derramando aquí. Su poder se está derramando aquí. Su poder se está derramando aquí en mí. Yo conozco esa presencia, es el dulce Espíritu Santo. Estoy sintiendo su unción. Yo conozco esa presencia, es el dulce Espíritu Santo. Estoy sintiendo su unción, su unción. Yeah. Dígalo. La gloria del Señor está en este lugar. La gloria del Señor está en este lugar. Dígalo. La gloria del Señor está en este lugar. Quiero adorar. Oh sí, su poder se está derramando aquí. Su poder se está derramando aquí. Dígalo. Derramando aquí en mí. Yo conozco esa presencia, es el dulce Espíritu Santo. Estoy sintiendo su unción. Yo conozco esa presencia, es el dulce Espíritu Santo. Estoy sintiendo su unción, su unción. Yeah. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Cántale. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Una vez más, eres Señor. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me sostienes, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás
cuidas tu pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuidas tu pueblo. Una vez más, dígalo. Y eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi Rey, mi Dios, el que cuidas tu pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me sostiene